Esto es El Club de la Limonada, con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Mi nombre es Sandy Mora y estoy el día de hoy muy contenta porque tengo desde España a Héctor Puche. Él es fundador de Humans Valley, que es una comunidad de profesionales con la misión de ayudar al desarrollo de la conciencia humana a través de talleres, cursos, una escuela de mentores. Él tiene estudios y preparación en neurociencia, en inteligencia emocional, filosofía, psicología, sociología, espiritualidad, teología. Es un cúmulo de conocimiento puesto al servicio de generar conciencia y desarrollar la conciencia. Es autor de 2 libros, uno que se llama Gallina Yo y el otro El viaje del elefante. Es presidente de la Fundación Budi y creador del programa de desarrollo sostenible vía Amazon para aportar valor a la comunidad del Amazonas. Es colaborador de la Academia de Neurociencia y Educación en España y es TEDx Speaker, entre otras cosas. Héctor, gracias, de verdad, me da mucho gusto verte y platicar contigo. Muchas gracias, Sandy, a ti también por haberme invitado. Yo estoy encantado siempre de colaborar contigo, de verte, de escucharte, de aprender contigo. Así que, ¿cómo no, cómo te iba a decir que no? Claro que sí. Y bueno, pues como es tradición, aquí siempre empezamos hablando de las limonadas y de la resiliencia y de cuáles han sido estos limones que a todos nos tocan, limones amargos, pero cada quien tiene una historia muy particular, herramientas muy particulares de las que hizo uso y regalos muy particulares que saca de este tipo de experiencias. Entonces me encantaría que empezáramos porque me contestaras esta pregunta: ¿cuál ha sido el limón más amargo o más complicado que te ha tocado enfrentar en la vida? El limón más amargo que he tenido que echarle a la limonada fue cuando con 12 años la vida me puso a aprender a vivir sin mi padre y sin mi hermana, con un evento, un accidente que tuvimos, un atentado terrorista. Yo tenía 12 años y ese fue el limón, ha sido el limón realmente que más me ha costado diluir en agua. ¿Cómo he logrado que esa limonada me sepa bien? Pues llevo muchos años endulzando, echándole más agua, echándole un poquito más de azúcar, un poquito más de agua, revolviendo. Es decir, no fue de la noche a la mañana que encontré la combinación perfecta de todos esos elementos para que ese limón me supiese bien. Llevo mucho tiempo ese limón en saberme mal, en saberme muy mal. Todavía a día de hoy, cuando te asalta no sé si es nostalgia, no es nostalgia, porque ya no es nostalgia. Realmente cuando tengo la energía bajita de estar constantemente pues reinventándome y buscar de una manera creativa cómo salir de un sitio y cómo comenzar otra cosa y cómo emprender nuevamente, ahí me llega a saber un poquito otra vez amargo el limón, porque es como hubiese sido más fácil el tener a mi padre, hubiese sido más fácil el tener un apoyo con mi hermana, y hubiese sido más fácil, no, pero eso se va, termina yéndose porque, bueno, la mente siempre te lleva ahí, pero imagínate, han pasado 30 años y todavía a veces hay esos picos de por qué tengo que enfrentarlo yo todo, solo, otra vez. Así que creo que esa limonada, no sé si en algún momento esa limonada me sepa bien al 100%, pero he aprendido a tomármela de la mejor manera posible. Claro, es un evento que sin lugar a dudas se vuelve como un parteaguas y deja una huella muy importante. Y sin embargo, esos mismos parteaguas se vuelven como la vuelta de tuerca que da la vida hacia donde nos toca caminar a veces. Y me gustaría que nos platicaras, ¿cuáles dirías tú que son las herramientas, estas herramientas de las que has podido echar mano y que cuando regresan esas emociones somos humanos y es inevitable que sucedan,
estas herramientas que te ayudan como a sacar la cabeza a lo mejor de la limonada que estás hasta acá y tomar aire y retomar una energía diferente. La herramienta para mí más valiosa es valorar lo que he alcanzado a día de hoy. Cuando me asaltan esas cosas y tengo la energía muy bajita y puedo entrar ahí, yo digo, no, pero mira todo lo que has alcanzado sin eso, sin ellos, tú solito. Eso no te lo quita nadie. Entonces, sigue valorando el sitio en donde estás. Sigue valorando lo que has alcanzado. Sigue valorando lo que has aprendido. Entonces, la herramienta para mí es la valoración. Es valorar mi vida tal cual y como ha sido. Ni buena ni mala, ni perfecta ni imperfecta, sino como te ha venido. Es decir, el limón te vino de una manera, pues valora el limón que tienes. Es valorar ese limón. Y eso lo utilizo en todos los aspectos, en todos. Es decir, si tengo una discusión con una persona en particular, pues en vez de centrarme en la discusión, me centro en el valor que me aporta esa persona, en una situación, con un negocio, con lo que sea. Es ver el aporte que hay, que en principio no se ve por el sufrimiento en el que uno entra, ese estado mental que uno coge, pero la valoración lo que te da te ayuda a verlo, para mí, de la manera correcta. Yo te podría decir que yo lo veo de la manera correcta con la valoración. Coincido. Creo que la valoración va de la mano con la posibilidad de sentir gratitud, ¿no? Y creo que el poder ver todo lo que nos pasa desde esa energía de, ok, sí, aflora todo esto que aflora, pero ¿qué me aporta? ¿No? ¿Qué trae esto a mi vida? ¿Qué ganancia puedo encontrar? ¿Qué regalo oculto hay detrás? Sin lugar a dudas, creo que cambia la perspectiva y la energía desde la cual abordamos ese conflicto. Sin valoración no puede haber agradecimiento y puede ser hasta viceversa, es decir, si no aprendes a agradecer, no aprendes a valorar, y si no aprendes a valorar, no vas a poder aprender a agradecer, entonces van de la mano. Hablaste de los pensamientos y bueno, una de las cosas que quiero recomendarle a toda la gente que está viendo esto o escuchándonos es que vayan y busquen tu plática de TEDx. Hablas de las pequeñas muertes y no te refieres a muertes físicas, ni tampoco te refieres a la pequeña muerte del placer sexual. Te refieres a estos sacrificios que hay que hacer de estos pensamientos y estas creencias, ¿cierto? Me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito en este tema de dejar morir estas partes de la mente que nos hacen sufrir. Es un entrenamiento de confiar, de confiar, de confiar, de confianza, de confiar a lo que pueda venir. Si yo me aferro a una idea, no le doy paso o no creo un espacio para que otra cosa venga y se instale o aparezca o la pueda yo traer, ¿no? Manifestar. Si yo me aferro a la vida anterior, hablando de esas pequeñas muertes, a mi pequeña vida, si yo me aferro a esa pequeña vida que tengo con todas las creencias, con todas las expectativas, con todos los sentimientos, con todas las ideas, los pensamientos, con todo eso, todo lo que encierra una pequeña vida, si yo me aferro a eso, pues no estoy confiando en que pueda haber algo mejor. O sea, me estoy aferrando a lo malo conocido y no lo bueno por conocer. Si tenemos ese pensamiento, si nos aferramos a ese refrán, es imposible que renazcamos. Entonces, la muerte cuando te llega, esas pequeñas muertes cuando te llegan, te generarán un sufrimiento gigantesco, porque te estás aferrando a esa pequeña vida que no quieres soltar, en vez de abrazar la siguiente vida que te está esperando. Me encanta esta imagen, esta metáfora ¿no? de morir y renacer y de reencarnar y cómo podemos reencarnar en nuestra vida, podemos estar reencarnando constantemente, ¿no? Y reinventándonos, pero eso viene y nace de soltar, dejar ir estas creencias que a veces fueron nuestra tabla de salvación durante algún momento de nuestra vida y por eso, ¿o por qué crees tú que nos cuesta tanto trabajo? Yo soy de la idea que fueron cosas, ideas o pensamientos o aprendizajes que en un momento dado nos sirvieron y que entonces los agarramos como si fuera
la panacea y soltarlo nos da mucho miedo porque, como dices, lo desconocido no sabemos si nos va a funcionar igual, aunque esto ya sea disfuncional. Exactamente, es el miedo, bueno, es dentro de los miedos primarios y básicos que tiene el ser humano, el miedo a la muerte. Y es de lo más básico que hay. Entonces, el sistema, nuestro sistema mental, lo que nos va a llevar es a rechazar esa idea, a rechazar esa idea de morir. Entonces, por eso hay que eh, entrar en un ejercicio mental de confianza, es decir, yo tengo que dirigir mi pensamiento hacia lo que viene después de esa muerte. Entonces, centrar mi atención hacia lo que viene después. No aferrarme a una parte de la orilla del puente, sino saber que cuando lo cruzo, allí, hacia el otro lado, va a haber algo mejor. El miedo que nos puede venir de, ¿y si cruzo y se cae el puente? ¿Y si cruzo y me mareo? ¿Y si cruzo y si no hay nadie allí? ¿Y si cruzo y cuando esté allí me arrepienta? Y ¿no? Todo eso que de pasar de ese vacío, porque realmente soltar una pequeña vida y abrazar la otra es ese pequeño vacío, ¿no? Y el puente sería como la confianza, confía en que ese tránsito te va a llevar a otro sitio diferente, a otro sitio, y ese sitio es solamente un peldañito más, porque es que puedes seguir caminando y más adelante te vas a encontrar con un otro vacío, con otro puente, y después con otro vacío, y con otro puente, y otro, y otro, y otro. Sí, yo creo que hace parte del proceso de confiar en la vida. Podemos estar cansados de ir yendo de orilla a orilla, ¿no? Sí. Y es completamente lícito también. Puedo decir, no es que ya estoy cansado de estar pasando de un sitio a otro y ya me quiero quedar aquí. Pues adelante. Estás en todo tu derecho también, en rechazar lo otro que te espera, que no se sabe si es bueno o malo. Si tú lo vas a interpretar como bueno o malo, porque realmente es una interpretación, eso ya depende de ti el salto, depende de ti el proceso, depende de ti cómo lo interpretes, todo. Entonces tiene que ver mucho también con la manera como nos han educado a asumir nuestras decisiones, porque si decido cruzar y me arrepiento, Claro. entonces tengo miedo a cometer ese error, entonces viene otro miedo, ¿no? Son muchas cosas. ¿Cómo? Porque estoy oyendo ya a los detractores decir, bueno, es que sí, es muy fácil decir, ¿no? Cruza el puente, pero ¿cómo se va nutriendo? Y creo que una parte, ya lo tocaste, que tiene que ver con este aprecio de lo que ya has logrado en la vida, que eso te ayuda a generar confianza, ¿no? El tener evidencia o el tú voltear y mirar la evidencia que hay de que has tenido otras muertes y aquí estás, ¿no? Y has renacido con ganancias. Pero además de esto de, bueno, voltear y validar tus pequeñas victorias o tus resurrecciones pasadas, ¿qué otra cosa le recomendarías a la gente que nos está escuchando y que de repente está muy atorada y con mucho miedo de dar ese paso, que pudieran poner en práctica que les ayude a nutrir esa confianza? Bueno, serían dos tipos de personas, los que nunca han tenido una pequeña muerte, es decir, los que nunca han cruzado ese puente, los que sería la primera vez que lo cruzan, entonces están llenos de incertidumbre, llenos de preguntas, llenos de dudas, llenos de miedo, llenos de todo. Es decir, la primera vez que cruzas ese puente, pues es un acto de valentía y de confianza gigantesco. Ojo, que puedes cruzar ese puente aterrorizado y a lo mejor sin ningún tipo de confianza, pero es el único camino que tienes para seguir adelante y lo cruzas casi que obligado. Si estás en ese punto donde no quieres cruzar, pero es que la vida no te está dando otra opción y tienes que hacerlo sí o sí, entonces ¿por qué no lo haces? Es decir, si esa es la única opción que estás esperando, no tienes la opción de quedarte, porque la vida a veces te dice, has esperado tanto que ya no puedes seguir esperando, entonces tienes que cruzar aunque estés aterrorizado. Y esa es tu primera vez tu primera pequeña muerte. El siguiente escenario sería si ya has tenido al menos una pequeña muerte, ¿qué has sacado de esa pequeña muerte? Es decir, haz un balance, mira hacia atrás y ver qué pasó. ¿Ves cómo pudiste? Si pudiste, lo puedes volver a repetir, porque la vida
no te va a poner algo que no puedas superar. Solo que nosotros creemos que nuestra gota de agua es la que nos va a ahogar y va a ahogar al mundo entero, cuando solamente es una gota de agua. Pero bueno, es tu gota de agua y es respetable, ¿no? Es tu gota de agua y es respetable. Para mí, ambos escenarios, primero, son diferentes, pero segundo, uno tiene un poquito, el que ya ha perdido una vida y ha renacido, tiene una, se podría decir, iba a decir, tiene la obligación, pero no, tiene realmente como más facilidades, tiene una facilidad más o una posibilidad más de darse cuenta de que es posible seguir cruzando, de que no pasa nada, de que lo que creías que iba a pasar en tu mente, a lo mejor no pasó ni el 50% de lo que creías. A veces mucho menos. Nos hacemos unas fantasías catastróficas espeluznantes que yo te diría, a lo mejor ni el 5% se cumplen, ¿no? Claro, Y al contrario, obtenemos unas ganancias que nunca nos imaginamos que íbamos a obtener, ¿no? nos han enseñado a que tenemos que pensar lo peor, ¿no? A que tenemos que pensar lo peor. Entonces nuestra mente se va allí. Bueno, pues sí, haz un balance. Esa persona ya tiene más herramientas que el otro, pero quien no tiene nada, quien es la primera vez que lo pasa y la vida te está diciendo es que ya no puedes esperar más, ahí te diría yo que aprende a confiar, o sea, no hay otra manera, no puedes esperar más. En la Guerra de las Galaxias hay una escena donde se iban como cerrando, uniendo las puertas, quedaba como un cajón así. Bueno, pues esto puede ser exactamente lo mismo. Te estás quedando sin espacio. En ese momento tú tienes que mirar hacia arriba y no hay otra opción sino hacia arriba, ni hacia un lado ni hacia el otro, sino hacia arriba, es decir, trascender el miedo. Y cuando lo trasciendas, aprende o trata de ser lo suficientemente consciente de que ves cómo no era para tanto. Mira para atrás y no era para tanto. Era tu mente la que te estaba llevando a la parte más catastrófica, realmente. Bueno, son dos escenarios diferentes, pero los dos para mí están llenos de aprendizaje. Y ahorita mencionaste una frase que está llenísima de verdad y sin embargo, cuando estamos metidos en nuestra gota de agua ahogándonos, nos cae de la patada que nos digan, que es la vida no te manda nada con lo que no vayas a poder. Pero en el momento que estamos así metidos en la gota de agua, bueno, es de las cosas que a uno, bueno, en lo particular, y lo he oído mucho, ¿no? Y es como la patada en el hígado. Pero lo que a mí me gustaría compartir es que esa sabiduría popular es por algo, es verdad. El potencial humano es impresionantemente vasto. Yo me atrevería a decir que vamos descubriendo nuestro potencial en la medida que vamos superando este tipo o enfrentando este tipo de situaciones. Suena una frase cliché, a mucha gente le cae gorda, pero es real. O sea, si te está tocando enfrentar algo, es porque dentro de ti está el potencial para poderle hacer frente. Hoy no lo ves porque no lo has tenido que usar antes, pero ahí está. Si no sería injusto que las personas que nacen sin brazos porque nacen no deberían nacer, ¿no? Porque ¿cómo puedes vivir sin brazos? Pues viven. ¿Cómo pueden vivir sin piernas? Pues viven. Es decir, cada persona nace según el reto que le toca trascender. Y por eso me gusta invitar gente con historias que de alguna manera predican con el ejemplo. Y esa es tu historia. Y a mí me impresionó muchísimo cuando escuché tu charla, cuando hablaste del perdón, ¿no? Porque hablaste ya de este accidente, ¿no? De este acto terrorista donde perdiste a dos miembros de tu familia de cuatro. Y cómo, pues eso te marca y te deja una huella que duele a lo largo de la vida. Y sin embargo, ¿cómo has podido perdonar? Para los que no hayan visto la plática, vayan y véanla, pero Héctor originariamente es de Colombia y este acto terrorista fue orquestado por Pablo Escobar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar al perdón? Porque mucha gente ha de decir, ¿cómo puedes perdonar a alguien que te quitó a tu padre, así a la mala, sin conocerte y de un plumazo? ¿Cuál fue tu camino hacia el perdón? Te puedo decir, como es algo tan individual, te podría decir cómo no lograr trascenderlo. No se puede perdonar si realmente no quieres aprender de la experiencia. O sea, si no quieres aprender de la experiencia, no puedes perdonar. No puedes perdonar si no investigas sobre qué fue lo que sucedió. No puedes perdonar
sin saber más sobre la persona que te hizo daño. Porque si esa persona que te hace daño, lo que queremos hacer es rechazarlo. No quiero que me lo nombres, no quiero volver a verte, ¿no? Lo rechazamos. Y ahí lo que estamos haciendo es aumentando la limitación del perdón. Es decir, es muy difícil perdonar sin tener la suficiente información de la otra persona o del suceso para poder llegar a una comprensión. Si huyes de lo que te hace sufrir, es muy difícil perdonar. Si ves ese acontecimiento con los ojos de la cultura, es muy difícil perdonar. Si ves ese acontecimiento o esa persona desde la emoción, tampoco puedes perdonar. Es decir, tenemos todo lo necesario para no perdonar. Por eso hay que trascenderlo todo, porque la cultura nos ha dado una forma de pensamiento donde constantemente estamos huyendo del sufrimiento, estamos queriendo hacer justicia, estamos queriendo encontrar un culpable, y si ese culpable no lo puedes tener frente a frente, nunca, como en mi caso, ¿no? Nunca vas a poder tener enfrente a esa persona para hacerle justicia. Cuando a él lo mataron, que yo lo vi por televisión, internamente no me alegré de su muerte, porque el mensaje que habían vendido en la televisión era: ahora sí podremos vivir en paz. Pero no era así. El perdón requiere un trabajo interno desde un compromiso al 100%, es decir, no te puedes comprometer al 50%, no te puedes comprometer al 10%, voy a probar a ver si lo perdono. No lo vas a hacer nunca, es decir, el perdón implica dar absolutamente todo lo que tienes dentro, sacar todo lo que tienes dentro, observar todo lo que tienes dentro, y cuando ya está todo fuera, empezar a encajar las piezas e ir metiendo una a una. No se perdona de boca, no se perdona solo de corazón, no se perdona solo de mente, se perdona a nivel integral, es decir, es un todo. Tú perdonas con todos tus cuerpos, con tu cuerpo espiritual, con tu cuerpo energético, con tu cuerpo físico, con tu cuerpo astral, con tu cuerpo emocional, con todos tus cuerpos tienes que perdonar. Si no, algo te quedará pendiente. Por eso es un trabajo, para mí es un trabajo interno muy enriquecedor. Y a veces pudiera ser un trabajo de vida, ¿no? Me impresiona mucho esta parte del trabajo que hay que hacer para lograr el perdón. Y mencionas todos los factores que hay en contra del perdón, ¿no? O sea, como que todo lo que hay a favor de seguir cargando el resentimiento. ¿Cuál es la otra cara de esa moneda? O sea, todo está puesto en la mesa para no perdonar. Todas las justificantes están ahí para no tener que hacer todo ese trabajo y todo ese esfuerzo de moverte espiritual, física, emocionalmente. Pero si no haces ese trabajo, ¿cuál es el precio que se paga? Y no tener paz, porque la paz, porque creemos que hacer justicia nos lleva a la paz. No, porque este hombre se murió y yo no tenía paz. Lo mataron y yo la paz no la encontré ahí. La paz yo la encontré décadas después. Entonces, no porque esa persona ya no exista, vas a encontrar la paz. O sea, la paz no te la da la persona que te hace daño. La paz te la das tú. La paz la conquistas tú. Es una conquista interna. Para mí el precio es carecer de paz, porque cada vez cuando no hayas conquistado la paz, tu emoción te va a ir quitando energía, te va a ir sumando ansiedad, tristeza, depresión. Pero cuando conquistas la paz, cualquier emoción que aparezca, la paz la diluye, porque ya has llegado allí. Puedes ver la emoción sin entrar en la emoción. Puedes ver el pensamiento sin entrar en el pensamiento. Y efectivamente, como lo dices, es un trabajo, es algo que necesitamos practicar con toda la convicción, porque toma tiempo y requiere práctica, ¿cierto? No, como decías, no es de la noche a la mañana y probablemente es como, no es lineal tampoco, aunque sea largo, no es lineal, seguramente es como muy errático, y de repente sientes que ya como que pasaste la curva y ¡fum! Regresa, ¿no? Como un poco como estas emociones que a veces vienen de tristeza o de impotencia de no tener a tus seres queridos. Entonces supongo que es un poco similar
¿cierto? Y hay que tener como mucha paciencia con uno mismo. Sí, hay que tener mucha paciencia con uno mismo, hay que tener mucha paciencia con el entorno también. Si yo en algún momento hubiese comunicado de que yo estaba trabajando el perdón de la manera como lo expresé en la charla, la gente me tildaría de loco. Es más, tengo un amigo que me dijo, me encantó la charla, pero no estoy de acuerdo con que agradecieras lo que te ocurrió. Y yo, me parece bien que no estés de acuerdo. Eso quiere decir que te hace falta, esa parte te hace falta comprender. Y posiblemente no la comprendas porque no vas a llegar a una situación así. Tendrás que comprenderla de otra manera. Esos minutos que uno cuenta en la charla es el producto de 30 años, equivalen a 30 años de entrenamiento. Por eso yo digo, yo soy una prueba viviente de que se puede, pero en 20 minutos no lo vas a lograr. Y ahí quisiera yo entrar a la siguiente pregunta que tiene que ver en cómo esta vivencia y todo el proceso en el que entras a nivel personal marca el rumbo que eliges para tu vida y lo que haces hoy. Ahora puedo ver que lo marcó, pero realmente no tenía ni idea hacia dónde iba mi vida. Yo en ese entonces yo quería ser médico y dejé el pensamiento, la idea de ser médico, porque cómo voy a estudiar durante 10 años de mi vida cuando tengo que mantener a mi mamá. No era viable. Entonces yo renuncio a ser médico porque tengo que dedicarme a cuidar a mi mamá. Entonces, realmente yo no sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía una persona a la que tenía que responder. Y la vida poco a poco, por eso es la parte de confiar, ¿no? Que ahora puedo hablar de confiar en la vida, pero hace 20 años no tenía ni idea qué iba a pasar. Yo estudié televisión para no estar delante de una cámara, sino detrás. Y ahora estoy delante para no hablar en público, sino para que otros hablaran en público. Y ahora hablo yo en público. O sea, la vida es la que me ha mostrado el camino. Entonces, nunca lo tuve claro, pero poco a poco aprendí a soltar, aprendí a confiar, poco a poco. Y mi mamá me enseñó a desconfiar. Entonces, imagínate, desconfía de todo y la vida me decía, confía en todo. Y a veces cuando confío mucho y me decepcionan algunas cosas, digo, tenía que haberle hecho caso a mi mamá, no tenía que haber confiado en esto. Y ese es el automático, ¿no? Ese es el automático que me viene y después, no, a lo mejor hubo algo que se me pasó por alto, no porque haya tenido exceso de confianza. A lo mejor es otra cosa. No sé, a mí me parece fascinante todos los procesos mentales. He tardado mucho en comprender hacia dónde me llevaba la vida y a día de hoy todavía no sé si lo que estoy haciendo ahora va a durarme hasta que tenga 80 años o 90 años, no tengo ni idea. No sé si voy a seguir dando formaciones de aquí a 5 años, no sé si voy a seguir dando charlas de aquí a 5 o al siguiente año, no lo sé. Pues yo estoy haciéndolo ahora y si la vida me pone en otro sitio, pues voy a otro sitio. Y uno va aprendiendo a fluir y a soltar. Yo lo veo como, no es necesariamente que uno aprenda a cómo no sufrir o a cómo no tener cambios en la vida, sino uno aprende a cómo adaptarse y cómo sacarles el mayor provecho más rápido. Es la práctica, eso es lo que nos da, no nos evita las situaciones que inevitablemente van a surgir, ¿cierto? Sí, inevitablemente, si lo tienes que vivir, lo vas a vivir. Si tienes que vivir una experiencia que está en la otra orilla, ya la vida se encargará de, con un terremoto, unir las dos orillas y te vas a dar cuenta de que estás ahí, aunque no hayas querido cruzar el puente. La vida se va a encargar de llegar, de llevarte la experiencia a la puerta de tu casa. Si la tienes que vivir, lo harás. Como decimos aquí en México, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? Así funciona. Sí. Oye, Héctor, otra cosa que quería yo tocar contigo y que tiene que ver con esto, que tiene que ver con soltar, con morir, con dar el paso, y que me gusta mucho que manejas en tu discurso cuando te oigo hablar, que tiene que ver con este constante cuestionarte todo, el no asumir que nadie tiene la verdad absoluta y el tener la apertura de que en todo hay algo que aprender y algo de sabiduría y que no des nada por sentado porque entonces te agarras nuevamente, ¿no? Te anclas de alguna idea que te atora. Entonces me gustaría que me platicaras un poco más de esta parte del cuestiónatelo todo. Bueno, eso fue a raíz de una manera obsesiva,
fue a raíz del accidente, pero yo de los primeros recuerdos que tengo han sido recuerdos desde la pregunta. Tengo recuerdos en la guardería de yo preguntarme por qué mis compañeros actuaban así, por qué la profesora hablaba así, por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Siempre había esa pregunta. Y te estoy hablando que tenía ahí 3 años, 4 años. La pregunta siempre ha estado ahí, solo que después del accidente fue algo obsesivo, fue empezar a preguntarme constantemente absolutamente todo, porque como había un nivel de sufrimiento alto, yo necesitaba darle respuesta a ese sufrimiento. ¿Se va a acabar en algún momento este sufrimiento? ¿Por qué me ha venido este sufrimiento? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Pero el que tengo que aprender de aquí, esa pregunta me la hice años después. El qué tengo que aprender o el para qué tengo que aprender esto fue años después. Antes solamente era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí lo que me ayudó a entrar de una manera obsesiva a hacerme este tipo de preguntas es a salirme de mí mismo, a salirme de mi diálogo interno, a salirme a observarme fuera de mí, me veo en una tercera persona y desde ahí empiezo a observar. Y esto lo hago siempre y ya de una manera muy rápida y automática. Cuando imagínate, discutiendo con mi esposa, ¿verdad? Me salgo. Entonces tengo la conversación como si yo no fuese yo. Entonces ella me dice, pero ¿por qué me hablas como si no fueras tú? Y le digo, porque estoy observando desde fuera para saber si hay algo que se me escapa. Entonces constantemente estoy tratando de salirme mentalmente, hago una proyección mental y observo desde fuera para ver si mis sentidos me están engañando, si mis emociones me están engañando, si el entorno me está engañando y verlo desde la autoobservación. La pregunta me lleva a eso constantemente, ¿no? Al desarrollo de ese músculo de la autoobservación. No es algo que tampoco venga así muy rápido de la noche a la mañana. Como es un músculo, tienes que ejercitarlo hasta que se vuelva fuerte. Entonces ya solamente con buscar una respuesta me salgo mentalmente, me proyecto fuera y ahí lo veo. Siempre hacer preguntas que te saquen, ¿no? Que te den como una bofetada, que tú misma salgas como diciendo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué esta pregunta me está moviendo tanto? Y te veas fuera, porque para mí es fundamental hacerse las preguntas adecuadas, no hacerse una pregunta, sino las preguntas adecuadas. Y para eso hay que entrenar bastante. La autoobservación no llega solamente en la edad del por qué, porque en la edad del por qué no entras en autoobservación, lo único que haces es preguntar sin sentido, de una manera automática, porque quieres llenarte de información y no es lo mismo. No es lo mismo saber algo, conocer algo, que tener información, acumular información. La pregunta a mí me lleva es a eso, a conocer, no a tener información por tener. Y en ese sentido creo que esta misión de desarrollar la conciencia es ahí donde se empieza a desarrollar, ¿cierto? O sea, a través de hacerte preguntas y de poderte observar desde afuera, no identificarte, ¿no? Es esto que en la meditación se menciona mucho de no te identifiques con esto que estás pensando, con estas ideas, con estas creencias, con estas justificaciones, con estas racionalizaciones. Eso es un pensamiento, no eres tú. Entonces, cuestionarte todo lo que crees, todo lo que piensas, todo lo que te estás diciendo, ayuda a despertar esa conciencia. O sea, ese sería el despertar de conciencia. ¿Es correcto? Yo matizo el despertar de conciencia con el desarrollo de conciencia. Para mí el despertar de conciencia sería el resultado después de haber desarrollado la conciencia. Y siempre pongo un ejemplo y es cuando ponemos una semillita y la semillita va creciendo y sale la matita. Cuando se está desarrollando el despertar de la planta es cuando sale a lo mejor la flor y sale el fruto. Ahí la planta está ya despierta. Pero antes de despertar, la semilla se tiene que desarrollar, la planta se tiene que desarrollar. Es un matiz que yo hago, ¿no? No, pero Porque me parece muy válido. Creo que es un tiene. matiz que yo hago porque siempre queremos buscar atajos. La mente siempre, el ego, siempre quiere lo más rápido, lo más fácil. Entonces voy a despertar mi conciencia y meditas y estudias y te frustras. ¿Por qué no?
porque nada, no es que no despierto, porque es que apenas te estás desarrollando, apenas estás creando, estás nutriendo para que la planta florezca. La última pregunta que te quiero hacer es, ¿tú crees que para ese desarrollo, para que ese desarrollo se detone, se necesita del sufrimiento y del dolor? Sí y no, sí se necesita porque el sufrimiento y el dolor es directamente proporcional a un nivel de conciencia. La semillita, si tú no la plantas y no la riegas, no se parte. Imaginemos que todos somos una semillita y no queremos partirnos porque nos duele. Nosotros no sabemos si la semilla le vaya a doler o no partirse, pero la semilla se parte. Para empezar a desarrollarse, tú tienes que partir en dos. Por eso, a lo mejor ahí hay un dolor, hay un sufrimiento. Eso es un nivel de conciencia. Es decir, tienes todo el potencial, pero todavía no has florecido. Pero desde ahí tienes que ir subiendo, 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 abriendo, partiéndote hasta alcanzar tu máxima expresión. Pero esa máxima expresión es desde un ensayo y error, desde ese dolor al principio nos puede doler mucho, pero ese dolor termina por ni siquiera te acuerdas. Cuando ya tienes un recorrido tan grande, ya lo que antes te dolía ya no te duele tanto. Te has entrenado en el dolor y te has dado cuenta de que ese dolor ha sido solo momentáneo. Entonces, después de ahí, hay un momento donde viene un disfrute, donde viene ya algo mucho más fluido y tenemos que aprender a fluir, pero al principio nos cuesta porque tenemos que abrirnos, Claro. tenemos que rompernos por dentro. Entonces, el dolor está garantizado. Lo equiparo un poco con esta imagen del trabajo de parto, ¿sabes? Es como, es muy intenso, es muy fuerte, da mucho miedo, ¿no? A veces es hasta un poco sangriento el asunto. Y sin embargo, una vez que tienes al bebé en tus brazos o al fruto o a la flor, ¿no? Cuando ya creciste, cuando ya de repente volteas y lo miras, ya no te acuerdas de ese dolor. Si nos acordáramos del dolor de parto, la humanidad no estaría donde está porque nadie tendría más hijos. Nadie quiere Entonces, así, ¿no? creo que es un poco como eso, o sea, en este renacer vas a tener pequeñas labores de parto, que si bien sí son muy dolorosas y muy intensas y en el momento dan miedo, lo que se obtiene después trasciende eso. Eso, por ejemplo, es una analogía que utilizo en Escuela de Mentores. Como son 9 meses de formación, esos 9 meses tienes que parirte a ti mismo con toda la información que se te da, con todo el entrenamiento. Al final de los 9 meses tienes tú que parirte a ti mismo. Es decir, tienes que volver a nacer, tienes que renunciar a muchas cosas en todo ese proceso, morir muchas veces y hacer un renacimiento en el último mes. Pues padrísimo. Y justo la gente que quiera saber más de ti, que quiera ponerse en contacto, saber cómo pueden aprender de todo esto que haces, ¿dónde te pueden encontrar? Puedes poner Héctor Puche y te aparecerán un montón de links en Google, pero si das a humansvalley.com, Humans Valley es el Valle de los Humanos, humansvalley.com, ahí te aparece pues la escuela virtual. Yo creo que ahí hay mucha información, hay para todos. Si la gente hoy que nos escuchó, que nos vio, se llevara una semilla para sembrar en su jardín de todo lo que platicamos, ¿cuál te gustaría que fuera? La semilla de la pregunta. La pregunta siembra preguntas que desestabilicen a tu ego. Hay muchas semillitas que el momento en que tú las siembres, te salte una pregunta y te incomode. Si la pregunta no te incomoda, no es que estés haciendo mal el trabajo, es que vas a tardar más en llegar a la respuesta. Aprendamos a hacernos preguntas poderosas. Es amorosa y pacífica, pero incisiva. Héctor, te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo. Fue un placer platicar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. A ti, Sandy, preciosa. Gracias a ti. Y bueno, a todos los que nos vieron o nos escucharon, muchísimas gracias por su atención. Yo soy Sandy Mora. Si te gustó, por favor, comparte, suscríbete al canal y déjame tus comentarios. Me encantará escuchar de ti. Si tienes interés en contactar conmigo, búscame en www.sandy-mediomora.com. Me dará muchísimo gusto tenerte aquí para la próxima vez que tengamos nuestro siguiente episodio. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó,
Por favor, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.